Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, solicito su atención para escuchar las medidas de protección civil para este auditorio. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Su atención, por favor. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudieran ocasionar algún fenómeno natural o situación de riesgo. Por su seguridad y la de todos los asistentes, les solicitamos que en caso de emergencia, A tu señal. Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la inauguración del Papel de las Letras, la celebración que la Universidad Anáhuac México, a través de la Dirección de Biblioteca, ha preparado con mucho cariño y entusiasmo para todos ustedes en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Agradecemos la presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañan, nuestros queridos profesores, alumnos, a todos los que nos ven a través de streaming. Muchas gracias, amigos todos de la biblioteca, por estar con nosotros. El día de hoy celebramos el poder de la palabra escrita y su poder en el desarrollo del conocimiento, la cultura y la sociedad. Así como también el día de hoy rendimos un homenaje a todos aquellos autores que han hecho posible que podamos desarrollar nuestro conocimiento y conocer lugares y personajes extraordinarios. Para dar inicio, es un honor presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Recibimos, por favor, a nuestro rector de la Universidad Anáhuac, México, el padre Cipriano Sánchez García. Bienvenido, padre. Damos la bienvenida también a nuestra directora de la Biblioteca Anáhuac, México, maestra Alma Cázares Ruiz. Bienvenida, maestra. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a la maestra Alma Cázares Ruiz, que nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Pues buenos días a todos los que nos acompañan de forma presencial y por streaming. Estamos muy contentos de estar aquí y sobre todo contar con la presencia de nuestro rector, el doctor Cipriano Sánchez García, a quien le agradezco profundamente. Pues estamos reunidos para iniciar la celebración que año con año la biblioteca ofrece a la comunidad para conmemorar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. El papel de las letras, así es como lo llamamos. Y este nombre tiene un significado importante que queremos dejar posicionado como una impronta en cada una de las personas que conforman nuestra comunidad anáhuac. Por un lado, es acercar a la comunidad a la literatura y a la divulgación científica a través de la palabra de autores de gran trayectoria y profundo pensamiento. Por otro lado, es propiciar la creatividad, la reflexión, a partir del encuentro con los libros para una nueva generación de autores, capaces de transformar mentes y corazones para lograr un mundo mejor para todos, con esperanza. El programa de este año tiene un poco de todo. Inmediatamente después de esta ceremonia se llevará a cabo la presentación de un libro tan necesario en estos tiempos y que si se quedan con nosotros sabrán de qué se trata. Habrá conferencias, talleres, picnics literarios y una exposición que espero no se la pierdan el día de mañana, que estará en el lobby de la biblioteca. Dicha exposición es la más grande colección privada de libros en América Latina y España sobre la obra Alicia en el País de las Maravillas.
La colección cuenta con más de 300 ejemplares y nosotros tendremos expuestos alrededor de 131 ejemplares para todos ustedes. Y con el pretexto de esta colección se preparó un conversatorio donde se reflexionará sobre la obra desde la perspectiva filosófica, lógica matemática, crítica literaria, así que no se la pierdan. También en Campus Sur tendremos la exposición del libro antiguo, son libros bibliográficos que tenemos en la Universidad de Anáhuac, que vale la pena sacarlos a la luz en esta ceremonia tan importante, y tendremos alumnos y profesores dedicados al estudio del libro que también tendrán mucho que decirnos al respecto. Y bueno, queremos deleitarlos y que se acerquen a la biblioteca. Es un espacio abierto para ustedes y que los recibiremos con los brazos abiertos, con los libros abiertos. Y pues los invito a seguir el programa y a sumarse a esta fiesta de la palabra escrita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma, por esta cálida bienvenida. Ahora es momento de escuchar el mensaje inaugural de nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez García. Adelante, por favor, rector. Buenos días a todas, buenos días a todos. La verdad es que es un gusto el poder compartir con todos ustedes, con todas ustedes, este evento que ya se ha hecho tradicional en nuestra universidad, que tiene que ver con el Día del Libro, que, como saben ustedes, por una coincidencia de hace muchísimos años se celebra el día 23. Si yo hiciera la trivia de que por qué es el día 23 de abril, ¿quién sabe por qué? ¿Nadie? Bueno, pues pregúntenle a Cervantes y a Shakespeare, porque tiene que ver precisamente con un momento de la vida de cada uno de ellos, ¿ok? Que coincide el 23 de abril, ¿no? Justamente es el día. Tiene que ver justamente con Miguel de Cervantes y con William Shakespeare, ¿no? Que hay un tema ahí curiosísimo de las fechas y el cambio del calendario juliano al gregoriano, pero eso es para otra ocasión, la verdad. Sinceramente, eso no es para ahora. Perdón que la tecnología me deje la tecnología y la fisiología, las dos cosas me dejen funcionar. Justamente hace muy poquito, como el pasado día 23 de abril, se llevó a cabo un evento muy importante, que es la entrega del Premio Cervantes en España, que se celebra siempre en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, justamente donde nació Cervantes, ¿no? Y allí, en ese lugar, es donde se entrega, el rey de España entrega una vez al año el premio a un escritor destacado. En este caso se le entregó el premio Cervantes a un escritor ya muy anciano, se llama Álvaro Pombo, que él quiso titular su discurso, que no pudo pronunciar porque es ya muy mayor, una fenomenología de la fragilidad. Y es muy significativo, que precisamente en un momento en el que nos hemos encontrado con la mayor de las fragilidades, ¿no? Que sería la muerte de un papa, por así decir, haya coincidido con esta realidad, con la realidad de que el premio Cervantes se entregase precisamente también a un anciano y se entregase el premio Cervantes también en este contexto del encuentro y de la visión y del enfrentamiento con esa realidad que es la muerte. Y una de las cosas que él decía, de ser frágiles significa ser vulnerables, capaces de sufrir, pero también capaces de amar, de empatizar, de comprender el sufrimiento ajeno. En la aceptación de nuestra fragilidad encontramos la semilla de toda compasión auténtica. Reconocer nuestra vulnerabilidad nos abre a la solidaridad y nos obliga a salir del encierro de nuestro egoísmo. Y justamente él hizo una cosa que fue lo que a mí me llamó la atención y por eso quise meter esta semillita en estas palabras justamente con motivo del Día del Libro. Él dice, vivimos en una época que parece negar sistemáticamente esta verdad esencial.
En la cultura contemporánea se impone una imagen artificial de la invulnerabilidad. Cuerpos perfectos, éxitos constantes, vidas sin grietas. La figura del influencer, el mercado de las apariencias, los discursos de la autoafirmación vacía nos rodean y nos distraen de lo verdaderamente importante. Asistimos al auge de una civilización que rinde culto a la imagen y al consumo, mientras desatiende las heridas profundas del alma humana. Frente a esta cultura de la banalidad, y es la reflexión que yo les quiero compartir, siguiendo el pensamiento de Álvaro Pombo, la literatura conserva una función esencial, que es la de resistir. Y esta es una frase de él. Narrar es un acto de resistencia frente a la mentira de la imperfección. La literatura no embellece la fragilidad, sino que la muestra tal cual es, con su dureza y su ternura. Pensemos en los grandes personajes de la literatura clásica. Si nos quedamos con Cervantes, pensemos en Don Quijote, que es un personaje heroico, pero frágilmente heroico, tremendamente vulnerado, y al mismo tiempo, sin embargo, es el prototipo también de un cierto héroe. Pensemos en los héroes de Shakespeare, que más o menos funcionan igual, en los grandes personajes de Dostoyevsky, que funcionan de una manera semejante. Y todo esto precisamente nos haría a nosotros ser muy conscientes de que una de las grandes tareas que ha tenido siempre la literatura ha sido la capacidad de narrar también la fragilidad del héroe. Y creo que es un tema que no tendríamos que perder de vista nosotros precisamente en este momento de nuestra historia. Porque volver al libro, volver a leer, volver a enfrentarnos a las narraciones que otros han hecho de historias, de lugares, de sentimientos, de experiencias, de ilusiones, es volver a encontrarse también con parte de la propia alma personal. Los antiguos pensaban que cuando se les sacaba una fotografía se les robaba el alma. Es decir, estar frente a una pantalla se les robaba el alma. Yo creo que no están tan equivocados, porque hoy, ¿cuántas veces se nos roba el alma cuando estamos frente a una pantalla? Y creo que esto es justamente una de las cosas que tendríamos que intentar rescatar. La capacidad de que nuestra alma no se robe, sino se haga más rica, y que precisamente es el encuentro con el libro lo que nos puede permitir a nosotros también enriquecernos, porque somos capaces de encontrar la vida de otro tal como es, la vida de otro tal como alguien nos la quiere contar, la vida de otro como aparece desde el corazón de alguien que lo puso en blanco y negro en un papel. Felicidades a la biblioteca, Alma, felicidades, por supuesto que sí, a todo tu equipo, a todo el equipo que anda por aquí. Sí, felicidades de verdad por el cariño y el empuje que le han dado a esta celebración, porque no me cabe la menor duda de que es algo sumamente valioso. Y también les agradezco a todos ustedes el que estén aquí hoy precisamente para decir, merece la pena volver a encontrarse con un libro, merece la pena volver a encontrarse con una historia, porque en el fondo detrás de cada libro, de cada historia, está el corazón de alguien que quiere enriquecernos, no robarnos el alma, sino enriquecer nuestro propio corazón. Felicidades y que sea un gran éxito toda esta jornada del papel de las letras. Gracias también a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Padre Cipriano, por el honor de inaugurar el papel de las letras. Y una vez inaugurado nuestro evento del papel de las letras, tenemos un regalo para todos ustedes, un regalo para nuestros oídos, un regalo para todos, y es escuchar a nuestro coro Anáhuac, ya que a través de él vamos a escuchar un poema de Mario Benedetti, Te quiero, a cargo de la maestra Itia Domínguez, bajo la dirección de la maestra Itia Domínguez, nuestro coro Anáhuac, una composición de Alberto Favero, y en el piano nos acompaña la maestra Elia Araceli Salazar. Bienvenidos. Escuchemos Te quiero de Benedetti.
Entonces se los doy a los de... Gracias por permanecer con nosotros. Solicito si nuestros invitados, la maestra Isabel Ruilova, padre Emilio Díaz Torres y nuestro rector pueden tomar sus lugares. Gracias. ¿Me regalan señal para streaming? Nuevamente, buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta presentación del libro de nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez García, Rumbo a la plenitud, reflexiones en torno a la esperanza. Y el día de hoy, por supuesto que nos acompaña nuestro autor y dos grandes invitados que van a estar acompañándolos. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de cada uno de ellos. Está con nosotros Isabel Ruilova de Fernández, bienvenida. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac en la carrera en Psicología y maestra por el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Matrimonio y Familia. Tiene estudios sobre pedagogía y desarrollo familiar, psicopatología en las relaciones familiares y metodología Gottman. Cursó la certificación como coach dialógico en la Universidad Francisco de Vitoria. Su desarrollo profesional lo ha realizado dando clases, impartiendo cursos, talleres y conferencias sobre matrimonio, familia, adolescencia y sexualidad. Durante 21 años fue asistente de la sección de las señoras del Regnum Christi y hoy es parte del colegio directivo de la localidad de Ciudad de México Poniente. Actualmente está cursando el máster en acompañamiento en la Universidad Francisco de Vitoria y es maestra de psicología en la Prepa Anáhuac, México. Anáhuac, México, Campos Cumbres, orientador espiritual y ejerce como coach de vida. Bienvenida, maestra Isabel. Nos acompaña también el padre Emilio Díaz Torres, bienvenido. El padre Emilio Díaz Torres ingresó al noviciado de la Legión de Cristo en Salamanca, España, en 1981. Y emitió la profesión perpetua en 1986 en Cheshire, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Michel Giordano en Sorrento, Italia. Estudió el bachillerato de filosofía y licenciatura en teología sistemática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Estudió la maestría en liderazgo estratégico en la Universidad Anáhuac de Cancún y fue formador del Centro de Estudios Superiores de Roma, así como fungió como asistente para el apostolado del territorio en Norteamérica. De 1999 a 2008 fue asistente para el apostolado del director territorial de Nueva York y del 2004 al 2010 también lo fue para el territorio de Atlanta. Fue administrador territorial de la Legión de Cristo de octubre del 2022 a julio del 2023 y actualmente funge como superior de la Dirección Territorial de México y encargado territorial del apostolado del Regnum Christi para el territorio de México y Centroamérica. Bienvenido, padre. Y por supuesto también contamos con nuestro autor, el rector de nuestra universidad, padre Cipriano Sánchez García. Bienvenido nuevamente. El padre Cipriano Sánchez García es miembro de la Legión de Cristo desde 1975, tiene un diplomado de Humanidades Clásicas en el Centro de Humanidades y Ciencias de Salamanca, España. Realizó estudios de licenciatura en Filosofía con especialidad en Antropología Filosófica en la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Realizó estudios también de licenciatura con especialidad en Antropología
y un máster en teología por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. Obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Anáhuac México Sur, con la tesis La participación según Karol Wojtyła, antropología para la comunidad en la sociedad posmoderna. En el año 2019 obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Pontificia de México, summa cum laude, con la tesis La fundamentación metafísica de la participación desde la tradición tomista y sus repercusiones en el pensamiento contemporáneo. De noviembre del 2014 a octubre de 2015 fungió como vicerrector académico de la Universidad Anáhuac Norte. Y desde noviembre del 2015 es rector de la Universidad Anáhuac México Norte y a partir de 2016 rector de la Universidad Anáhuac México. Ha sido presidente del Colegio de Rectores de la Red de Universidades Anáhuac y miembro permanente de la Junta de Dirección. Es autor de diversas publicaciones como Caminos de Cuaresma, Caminos de Adviento, La verdad nos hará libres y La historia es de todos. En el ámbito de la filosofía, ha publicado Construcción de comunidad en tiempos posmodernos, Dos polacos en diálogo, Zygmunt Bauman y Karol Wojtyła, así como La catedral tomisma de la participación. Bienvenido nuevamente, padre, y cedo el micrófono a nuestra invitada, la maestra Isabel Ruilova, para dar inicio con esta participación. Adelante. Es para mí un honor, un gusto estar aquí y el haber sido invitada a presentar este libro que más que una lectura es una invitación a detenernos, ¿no? A detenernos y a hacernos preguntas profundas que muchas veces evitamos, pero en realidad son esenciales para vivir con plenitud. Es un libro, ¿verdad?, que viene a sacudirnos un poquito, pero con cariño. El padre Cipriano no es solo un gran pensador, un filósofo, un académico, que el día que me tocó estar en su presentación de tesis doctoral, entré y salí durante 1 hora sin entender una sola palabra. Y siempre le digo que tiene tiene la virtud, el regalo de Dios, como dicen en su patria, de tener la cabeza muy bien amueblada. Y también, más que eso, yo diría que es un acompañante de camino, que conoce muy bien el corazón humano y, sobre todo, es de los pocos que se jacta de conocer también el corazón femenino. Y me consta. Esto lo sé porque tuve oportunidad de trabajar con él codo a codo durante pues muchos años, no me acuerdo cuántos, en la sección de señoras de Regnum Christi y en diversos trabajos y apostolados que la vida nos ha juntado, ¿no? Además, tengo el gusto de haber compartido muchas mesas y muchas sobremesas con él y tenerle como un buen amigo. Por lo tanto, estoy muy contenta y muy orgullosa de poder estar aquí compartiendo este momento importante para él, importante para la universidad e importante, creámoslo o no, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este es un libro que nace de una experiencia, ¿no? Nace de la reflexión y al mismo tiempo de la escucha. Y no de la escucha nada más de una sola persona, sino de toda la situación actual que estamos viviendo. No es un libro de autoayuda del estilo de levántate a las 5 de la mañana y vas a ser feliz. No, no es así. Sino que tampoco tiene frases motivacionales dulces, ¿no? Como para leerlas mientras te tomas un cafecito viendo un atardecer. No necesariamente. Es un libro más bien de tipo espiritual. Un libro que al leerlo impacta nuestra vida. No nos podemos quedar iguales antes y después de haberlo leído. Y la impacta en los ámbitos personal, profesional, familiar, académico. En cada una de las áreas que nosotros vivimos podemos ser impactadas por esta realidad. ¿Por qué? Porque es una conversación honesta y profunda con nosotros mismos. Nos invita a profundizar quiénes somos,
qué queremos y a dónde nos dirigimos. Este es un libro que no te juzga si estás perdido, ¿no? Pero te anima a no quedarte sentado o a pedir la plenitud que te llegue por Amazon, ¿no? Ojalá, ¿se imaginan que pudiéramos pedir la plenitud por Amazon? Pues este libro nos invita, bueno, el libro sí se puede pedir en Amazon, pero no la plenitud, ¿no? Pero nos invita a esta reflexión. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues que todos, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior ese deseo de vida plena, de vida feliz, de tener una existencia significativa. Y este anhelo no es superficial, es un anhelo que brota del interior de la persona desde que somos seres humanos y por lo tanto tenemos ese deseo de trascendencia y de verdad. Y esto no se logra con fórmulas mágicas, ni con una receta de cocina, ni algo instantáneo, ni tampoco por Amazon, ¿no? Sino que es algo que se va descubriendo a través de la vida. Se descubre y a través de este ensayo y error vamos comprendiendo y vamos experimentando esta plenitud. La plenitud tampoco es tenerlo todo, ni hacer un checklist, poner una palomita a los logros profesionales o a los logros académicos o a las tareas de la vida, ¿no? Sino es más bien aprender a vivir con sentido, con profundidad y también, ¿por qué no?, con un poquito más de paciencia con nosotros mismos y con humildad. Para hablar del crecimiento personal, el padre Cipriano hace referencia a la antropología humana, es decir, quiénes somos y de qué estamos formados, como un ser libre, espiritual, relacional, que tiene inteligencia y tiene voluntad, ya que al lograr la plenitud tenemos que desarrollar estas dimensiones. La libertad, que significa no hacer lo que se nos da la gana, sino saber orientarnos al bien, orientarnos al verdadero fin, con ese conocimiento adecuado de nuestra persona, de nuestro yo. En el campo relacional, él afirma que nadie crece solo, es decir, vamos a ser felices solamente insertados en una familia, en una comunidad, dando y recibiendo amor. También trata el tema incómodo del sufrimiento, que a nadie nos gusta pasar por esos renglones y por esas páginas, por ese capítulo en concreto, explicando cómo no podemos dejarlo de nuestras vidas, pero el aceptarlo junto a Jesús nuestro Señor es lo que va a dar sentido a nuestra vida, porque le va a dar esa dimensión con ese sentido de esperanza. No es casualidad que este libro, y es una fiesta que salga a la luz en el año jubilar, que es de gozo, de alegría, de esperanza y misericordia. El año jubilar es como, que Dios me perdone y el padre Cipriano también por la expresión, pero es como el Buen Fin, que puede haber ofertas en las tiendas, pero ay Dios. Puede haber ofertas en las tiendas, pero si yo no las aprovecho, pues ahí se quedan las ofertas, ¿no? Si yo no hago un análisis de qué voy a comprar en el Buen Fin, y ahora me toca renovar la computadora, y ahora me toca... Ahí se quedan las ofertas y no las aprovecha. Así es el año jubilar, ¿no? Entonces, este libro nos invita justo en este año a aprovechar las gracias que se nos vienen en este momento y saber sacar lo mejor de ellas para nosotros mismos. Entonces, es una suerte tenerlo entre nuestras manos en este momento. El cielo está de oferta, ofreciéndonos esta gracia para cambiar el corazón y volver a la verdadera fuente de esperanza, que es la fe. Inspirado, hace una síntesis espectacular con la bula papal, o sea, la invitación al año jubilar, la encíclica Spe Salvis del Papa Benedicto, el Evangelio, frases de San Pablo, va juntando de todas ellas una síntesis en relación a la esperanza que nos renueva a nosotros mismos y nos da sugerencias prácticas, sobre todo, para sortear esos obstáculos con los que nos vamos encontrando de introspección y nos da,
Perdón, me distrajeron los 2 minutos. Esos obstáculos que nos vamos encontrando en el camino hacia la plenitud, porque siempre los vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovecharlos, porque él nos da sugerencias. Cada uno de los capítulos así tiene como un checklist, ¿verdad? Para aplicaciones prácticas de introspección, de oración, de acciones a realizar, de servicio a los demás, con nosotros mismos, y nos va dando la mano para caminar en este camino rumbo a la plenitud. Por lo tanto, este es un libro que se puede leer así, pum, de porrazo en unas horas, o se puede leer y saborear en un mes o en toda una vida, porque hay que leerlo con calma, con apertura y sobre todo con valentía, porque implica ese cambio de parte de nosotros mismos, ¿no? Es de esas lecturas que se van mezclando con filosofía, psicología, experiencia, y te van haciendo pensar, ¿y yo qué? ¿Y yo en dónde? ¿Y yo cómo? Entonces, prepárate para subrayarlo, ¿no? Con un buen lápiz, cuestionarte, para reflexionar y sobre todo para buscar esas certezas de vida que, spoiler, vienen en el capítulo 4. Así es que si has sentido que te falta algo pero no sabes qué, si necesitas encontrar o reafirmar el sentido de tu vida, si necesitas esa ilusión o has perdido la esperanza de un futuro mejor, si estás decepcionado o si quieres empezar una ruta de crecimiento interior, no importa en la etapa de la vida que te encuentres, no importa la situación que estés viviendo, este libro es para ti, ya que puede ser el inicio de una buena conversación contigo mismo y con Dios, que es quien en definitiva tiene todas las respuestas. Gracias por haberme invitado, gracias por estar aquí y les deseo a cada uno un excelente viaje sin escalas rumbo a la plenitud. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra Isabel Ruilova. Ahora tiene la palabra el padre Emilio Díaz Torre, a quien cedo el micrófono. Adelante, por favor, padre. En primer lugar, quisiera agradecer, padre Cipriano, la invitación a presentar este libro tan hermoso. También una palabra de gratitud a la maestra Alma Cáceres también, porque me ha ido acompañando hasta esta presentación. Y la verdad quiero confesar en el inicio que lo he usado para mi meditación personal. Es decir, no solamente es un libro de lectura, sino que también puede usarse para meditar. Sobre todo en un mundo como hoy, todos buscamos la plenitud, que a fin de cuentas es la felicidad. Estamos hechos para esa felicidad. Es el DNA que tenemos dentro y es lo que buscamos profundamente cada uno de nosotros. Y para ello nuestro autor nos lleva por un camino de reflexión profundo en torno a la esperanza. La portada dice reflexiones sobre la esperanza. Y este libro se escribe en un contexto histórico importante del año jubilar, como ya mencionaba Isabel, que nos describe histórica y pedagógicamente el significado de un jubileo, que ahora nos toca en el año 2025, decretado por el Papa Francisco, que en paz descanse, dentro de lo que él llamaba cambio de época. Y lo que nos propone el padre Cipriano es un tiempo para la reflexión que nos ayude a reencontrar nuestra identidad cristiana y sobre todo recordar nuestro propósito en este mundo. Yo diría que como buen artesano y literato, el padre Cipriano busca entretejer dos escritos muy significativos. Por un lado, esa bula del Papa Francisco sobre el jubileo, donde nos dice que la esperanza no defrauda, y al mismo tiempo 9 reflexiones de diversos aspectos que nos ayudan también a ir a fondo en la encíclica del Papa Benedicto Spes Salvi. Rumbo a la plenitud.
del padre Cipriano es una obra que explora la esperanza como un viaje espiritual transformador. Nuestro autor presenta este libro a través de reflexiones basadas en el Evangelio. El libro invita a los lectores a encontrar luz y dirección, incluso en los momentos más oscuros. La obra destaca cómo la relación con Dios puede sostenernos en tiempos de dificultad y cómo el amor actúa como un agente de transformación personal. Más allá de ser un texto motivacional, el libro plantea la esperanza como una responsabilidad personal y un camino hacia la plenitud espiritual. Es una guía para cultivar la confianza, la paciencia y la renovación en la vida diaria. En un mundo en el que puede darse cabida a la desesperanza y el desánimo, lo vemos todos los días, basta abrir los periódicos o el internet, nos hace ver que hay muchos caminos para poder vivir con un espíritu de confianza y esperanza que nos ayuda a enfrentar esos retos y desafíos con una actitud muy diversa que nos menciona el padre Cipriano, la confianza en Dios. En sus primeros 3 capítulos, el padre Cipriano nos invita a recorrer el valor de la esperanza. En primer lugar, la esperanza, como decíamos, no defrauda, es un pilar porque está anclada en el amor. Se funda en el corazón mismo de Jesús que muere por nosotros en una cruz. Lo acabamos de experimentar en estas semanas. Ese itinerario de esperanza empieza dándonos cuenta de que no estamos solos. Muy importante, no estamos solos. En nuestra vida hay encuentros y desencuentros. El ciego de nacimiento nos enseña que el fracaso humano es pensar que no es necesario ser curado. Todos tenemos la necesidad de conversión, de cambiar el corazón, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y en ese camino de esperanza necesitamos también de certezas. Al leer estas páginas me encontré con esta frase: Dios nos toma por los hombros. Es la certeza de saber que Dios está ahí. Es decir, quitar de nuestra vida el que puedo caminar solo con mis propias fuerzas. Por otro lado, también está la certeza de nuestras propias cruces. La esperanza, pues, no es la promesa de un sueño efímero. Poner la esperanza en la certeza de un Dios amor, de un Dios misericordioso. Y el padre Cipriano nos sugiere 6 certezas para la esperanza que culminan en esta frase magistral. La certeza de que el dolor no es más fuerte que la esperanza. La certeza de que el dolor no es más fuerte que la esperanza. La esperanza también cambia la vida, pero requiere de un compromiso por mejorar. Hay una responsabilidad de elección. Para ello, el autor nos habla de las actitudes que nos ayudan a cambiar en nuestra vida cotidiana. Aunque las cosas no salgan como uno quiere, todo tiene un sentido. ¿Por qué? Porque nos dice el Papa Benedicto XVI en Spe Salvi, la gran esperanza está fundada en las promesas de Dios. Y este itinerario de esperanza se alimenta de una relación profunda con Dios. En ella aprendemos a esperar en alguien que siempre está ahí. Siempre del otro lado se encuentra Dios. La oración siempre nos libera de falsas esperanzas. Todo ello para exclamar que solo en Cristo está la esperanza del ser humano. Las imágenes que nos propone el autor del Cristo maestro o pastor son significativas para entender esto. Un maestro con obras de vida y un pastor que va siempre con nosotros. El autor nos invita a hacer de Cristo nuestro centro mediante una experiencia de Él. Uno de los capítulos que a mí en lo personal me ayudaron mucho fue el del sufrimiento como camino de esperanza. A veces podemos huir del sufrimiento. En el sufrimiento es donde las olas de la humanidad chocan constantemente
y donde la esperanza es el único camino para salir del vaivén de esas olas que no se cansan de llegar. Hay frases emblemáticas en este capítulo como: nunca podremos extirpar el sufrimiento de nuestro mundo. ¿Qué serio es esto? Papa Benedicto, el sufrimiento lo podemos enfrentar con esperanza. El Papa Benedicto en Spe Salvi 37 nos dice: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar. Cristo, con su propio sufrimiento, nos dio el ejemplo y abre un nuevo modo de ser, que se abre una vida nueva, un nuevo modo de ser abierto a la esperanza. Nos propone nuestro autor que hay una esperanza en todo sufrimiento, y estas palabras nos dan la certeza de que Jesús está con nosotros a lo largo y al final de todo sufrimiento. Nos dibuja 4 ejes de la riqueza que encontramos en el sufrimiento hasta llegar a ser un camino de esperanza. Nos dice nuestro autor: el ser humano, por medio del sufrimiento, es llamado a buscar la esperanza en la certeza de la paz perpetua que solo se produce cuando en mi sufrimiento aparece alguien, otro que me ama y vence mi sufrimiento. ¿Qué paz nos dará si aceptamos esto con serenidad? Uniendo este capítulo al siguiente, vemos como respuesta el amor. Porque cuando ya no queda nada que esperar, nada que creer, todavía queda su amor por nosotros. Es un amor incondicional, fuente de nuestra certeza, un amor que redime nuestra historia y hasta el futuro. Siembra esperanza contra toda esperanza. Finalmente, un llamado a abrir el corazón a la esperanza, con ese pasaje maravilloso de los Reyes Magos que caminan en medio de la incertidumbre, que rompen las fronteras culturales y sociales, que buscan al Señor de la esperanza. Abrir nuestro corazón es salvarnos. Un camino sencillo que nuestro autor nos describe en 7 pasos. Un regalo, una esperanza que nos sale al encuentro, que es para mí y que me invita a ser protagonista para salir de mi zona de confort, siendo estrella de esperanza para los demás. Y llegamos a nuestro modelo de esperanza, María, nuestra madre de esperanza. María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta con violencia, que injuria contra el destino de la vida, que nos revela muchas veces un rostro hostil. Es, en cambio, una mujer que escucha. No se olviden que hay siempre una gran relación entre esperanza y la escucha. Y María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, así como esa se presenta a nosotros, con sus días felices, pero también con sus tragedias que jamás quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuando su hijo es clavado en el madero de la cruz. Al final del libro, el padre Cipriano nos ha dejado también referencias y anexos que vale la pena leer y seguir meditando para profundizar en este camino de esperanza. Gracias, padre Cipriano, por dejarnos este legado de esperanza en un mundo en que los hombres buscan la esperanza y la plenitud de sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Emilio Díaz, por sus reflexiones. Y es el turno ahora de escuchar a nuestro autor del libro Rumbo a la Plenitud, Reflexiones en torno a la Esperanza, el padre Cipriano Sánchez. Adelante, padre. Pues en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes que estén aquí. Cuando uno dice en presentación de un libro y van, pues es un motivo de gratitud para el autor, de que sí estén aquí. Se lo agradezco mucho. También, por supuesto, le agradezco a Alma que haya querido invitarme a ser parte de la celebración del Día del Libro en la Universidad de Anáhuac,
Y de verdad, muy particularmente les agradezco a Isabel y al padre Emilio. Gracias, Isabel, gracias, padre, por acompañarme en esta presentación. Porque presentar un libro es como un compromiso muy fuerte para ustedes, porque primero implica el leerlo, que pues es lo más complicado de todo. Y la verdad es que eso se agradece particularmente, y las palabras que ustedes han dirigido también se lo agradezco. Creo que es muy importante, permítanme comentarles un poco mi visión de este libro. En la vida humana hay momentos que adquieren un significado profundo y determinante. Son esos momentos que marcan el comienzo de algo nuevo, la toma de decisiones fundamentales, la llegada de personas que dejan una huella en nuestra vida, o las despedidas de aquellos a quienes nosotros amamos. De igual forma, las culturas han creado tiempos y rituales que le dan significado y que confieren un sentido profundo, como los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, los cierres de ciclo en la cultura mexica cada 52 años, o en el contexto bíblico, los años jubilares en su origen cada 50 años. El año jubilar, según el libro del Levítico, es un tiempo de perdón y de renovación. Un tiempo, lo del Buen Fin es una muy buena idea de parte de Isabel. Un tiempo en el que la humanidad se recuerda a sí misma la dependencia del Creador y el llamado a la justicia y la equidad. La esencia del jubileo es la liberación, el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, la restitución de las tierras y el descanso de la tierra de trabajo. Es un momento para restaurar el equilibrio, para regresar al principio y experimentar un nuevo comienzo. En ese tiempo todo vuelve a su origen y se nos invita a vivir de nuevo con la confianza de que siempre hay una oportunidad para comenzar nuevamente. Este concepto de renovación espiritual tiene sus raíces en la tradición cristiana, donde el jubileo se convierte en un tiempo de perdón de los pecados. Desde el año 1300, el Papa Bonifacio VIII convocó el primer jubileo como una peregrinación a la ciudad de Roma, en la que se concedía la indulgencia jubilar, un medio de recibir la gracia de Cristo para borrar las huellas del pecado y restaurar la paz en el corazón humano. El año santo o año jubilar es una oportunidad para que todos los cristianos vivan una profunda experiencia de fe, reconciliación y perdón. Con el Papa Francisco, que nos acaba de dejar, el jubileo se nos presenta como un tiempo de esperanza y de renovación. La vida se convierte en una peregrinación, un caminar hacia una meta, un destino final de plenitud y de amor eterno. A lo largo de este libro he querido que exploremos cómo la esperanza se convierte en la luz que guía nuestros pasos, cómo la relación con Dios nos sostiene en tiempos de dificultad y cómo el amor se presenta como la fuerza transformadora de nuestras vidas. Este libro tiene como objetivo hacer una reflexión profunda y significativa sobre la esperanza, una virtud que ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia. En un mundo en el que a menudo prevalecen la incertidumbre y el sufrimiento, la esperanza se presenta como una luz que guía a los creyentes a través de las sombras. A lo largo de este recorrido exploraremos cómo la esperanza es un viaje espiritual, que no solo tiene el poder de transformar nuestras vidas, sino también nos invita a hacer una peregrinación interior que nos acerca a Dios y nos prepara para vivir según los ideales del Evangelio. Este libro tiene una génesis muy curiosa y Alma es parte de esta historia. Okay. Ustedes se acuerdan que espero que sí se acuerdan, que el año pasado celebramos los 60 años de la universidad. Okay. Con este motivo, a mí se me ocurrió, platicando con Alma, decir, bueno, ¿por qué no hacemos un libro que sea 60 discursos para 60 años? Está bien, ¿no? Entonces la idea era juntar 60 discursos, ¿no? de las graduaciones que hemos ido teniendo a lo largo de todos estos años, para que vean que la universidad genera mucho rollo, porque que den 60 para 60 discursos tiene mucho rollo, ¿no? Y entonces empezamos, la verdad es que hicimos un trabajo de selección y tal, pero la verdad es que cada vez que pensaba yo en ese libro me llenaba de aburrimiento. O sea, yo me aburría de pensar en el libro. Entonces, y de pronto, más o menos así como en el verano pasado, se publica la bula del jubileo que comenzaría en la Navidad
del 24. Y de pronto dijo, ¿por qué no cambiamos de plan? ¿No? Y en vez de ser un camino al aburrimiento, que sea un camino a la plenitud, ¿okay? un camino de esperanza, ¿no? Y justamente ese es el origen del libro. Es la idea de un libro que nace en un contexto universitario y que de pronto se convierte en un contexto más humano, más personal, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo esto es lo que todos tenemos que encontrar en nuestra existencia. Y yo quisiera un poquito, si me permiten, recorrer rápidamente el libro, porque creo que este camino nos puede ayudar a entender por dónde nos lleva este libro. El primer capítulo, que se llama La esperanza no defrauda, nos presenta justamente el cristianismo como una esperanza anclada en la fidelidad de Dios, que ha prometido de estar siempre con nosotros. En este mundo que se siente vacío y desorientado, la esperanza se convierte en un refugio seguro y eterno. Una esperanza que no se basa en promesas vacías ni ilusiones pasajeras, sino que se cimenta en la resurrección de Jesucristo como un evento histórico que da sentido a nuestras vidas y que abre ante nosotros la puerta a la vida eterna. Me llamó mucho la atención y les invito a reflexionarlo después con calma. La última homilía del Papa Francisco, que es la homilía de la vigilia pascual, del Sábado Santo. Aquí sí que a toro pasado las cosas se leen de otra manera. En un determinado momento decía lo siguiente el Papa: esto está escrito para ser leído el Sábado Santo pasado. ¿Okay? Cuando sentimos aún el peso de la muerte en nuestro corazón, así decía el Papa. Cuando vemos las sombras del mal seguir su ruidosa marcha sobre el mundo, cuando sentimos arder en nuestra carne y en nuestra sociedad las heridas del egoísmo, de la violencia, no nos desanimemos. Volvamos al anuncio de esta noche. La luz resplandece lentamente, incluso si nos encontramos en tinieblas. La esperanza de una vida nueva y de un mundo finalmente liberado nos aguarda. Me llamó esa atención, ¿no? Cuando sentimos aún el peso de la muerte en nuestro corazón. Luego le leo otros dos más porque son muy significativos. Justamente esta idea de una esperanza es una esperanza que nos sostiene y nos recuerda que aunque en el camino encontremos obstáculos, el amor de Dios permanece siempre fiel. Pero esto no siempre sucede. Y por eso, en un segundo momento, el libro entra en el tema del fracaso del hombre en solitario. Porque en nuestra sociedad contemporánea la idea de que el ser humano puede lograr todo por sí mismo está profundamente arraigada. Y sin embargo, la realidad es que en la sociedad del egoísmo y el aislamiento, el ser humano se enfrenta al fracaso. Y la historia está llena de ejemplos de intentos de alcanzar la felicidad y el éxito sin tener en cuenta a los demás, sin buscar el apoyo de Dios. Y aquí tenemos que recordar el fracaso de la autosuficiencia humana y cómo la esperanza solo se encuentra cuando nos abrimos a la relación con los demás. Es importante darnos cuenta de que la esperanza es un don que nos permite reconocer nuestra dependencia de los demás y sobre todo de Dios, el único que puede darnos la fuerza para superar las pruebas de la vida. El ser humano está llamado a vivir en comunidad y a caminar juntos y a reconocer que nuestra verdadera fuerza viene de nuestra conexión con Dios. Y por eso, en tercer paso, las certezas para la vida. Y es que en medio de tanta duda e incertidumbre, es fundamental encontrar certezas que den sentido y dirección a nuestra existencia. Las certezas para la vida son principios fundamentales que nos ayudan a vivir con esperanza, pilares que nos permiten afrontar la vida con una visión de fe, convencidos de que la misericordia divina nos acompaña en todo momento. Por eso la esperanza es la que ofrece certezas, la presencia de un Dios amoroso, la promesa de su ayuda constante, la seguridad de que nuestra vida tiene un propósito eterno, verdades inquebrantables que nos sostienen incluso en los momentos más difíciles. Dios nunca nos abandona, Cristo ha vencido la muerte, estamos llamados a vivir una vida de amor y servicio y esa es la base sólida que puede edificar nuestra existencia. Cuando tenemos esas certezas, podemos nosotros generar una esperanza que cambie la vida. Una esperanza que por lo tanto no sea solamente un pensamiento, un sentimiento pasajero, sino una fuerza transformadora. Y esto cambia nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras acciones.
La esperanza que cambia la vida es una fuerza transformadora. La fe, alimentada por la esperanza, tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y dar un nuevo sentido a nuestro caminar. Y cada paso hacia la verdad y el amor es un paso hacia la plenitud que solo Cristo puede ofrecer. Es la esperanza la que nos da la capacidad de mirar más allá de nuestras limitaciones y sufrimientos y nos impulsa a vivir con un sentido profundo de propósito y servicio. Todo esto, como ustedes ven, necesariamente requiere una relación con Dios. A veces aquí es donde más nos atoramos todos, ¿no? Porque entonces la relación con Dios se convierte en una fuerza de esperanza, como origen y como fuente. En el encuentro con Dios encontramos consuelo, fortaleza, capacidad de superar las adversidades. Y por eso este capítulo reflexiona sobre cómo nuestra vida de oración, la lectura de la Escritura, la participación en los sacramentos son 3 caminos para acercarnos a esa fuente inagotable de esperanza. Y si uno no puede con los 3, que intente uno, por lo menos. Ese es un camino. Porque los 3 llevan, Los 3 llevan. Al desarrollar, por lo tanto, una relación íntima con Dios, aprendemos a confiar. Y así reflexionamos sobre cómo esta relación profunda con el Creador da sentido a la vida, nos reconcilia con nosotros mismos, nos capacita para amar a los demás. Solamente que esta relación con Dios para nosotros no es abstracta, metafísica o filosófica, es personal. Y por eso el siguiente capítulo habla de Cristo como centro de nuestra esperanza, Cristo como el corazón de nuestra esperanza. Su vida, muerte y resurrección son la razón por la cual podemos tener esperanza en medio de un mundo que a veces parece perdido. Y permítanme regresar a la homilía del Sábado Santo del Papa Francisco. En un texto, él dice lo siguiente: el Cristo resucitado es el giro definitivo de la historia humana. Él es la esperanza que no declina, Él es el amor que nos acompaña y nos sostiene, Él es el futuro de la historia, el destino final hacia el que caminamos para ser acogidos en esa vida nueva en la que Él mismo, Señor, enjugará todas nuestras lágrimas. Y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor. Esto dicho por un hombre que acababa de pasar 1 mes y medio entre la vida y la muerte en el hospital, no es simple teoría, es mucho más, es una fuerza muy hermosa. Y termina, y en esta esperanza de la Pascua, este clarear en la oscuridad, debemos anunciarlo a todos. Es el misterio de cómo la esperanza tiene que atravesar ese mar negro del sufrimiento, esa realidad inevitable de la que ya hablaban Isabel y el padre Emilio, ese sufrimiento que no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte, porque el amor es más fuerte. El amor es más fuerte que el sufrimiento. Y querámoslo o no, el testimonio del Papa Francisco saliendo al balcón el domingo para decir, los quiero mucho a ustedes. El sufrimiento, ese Papa casi abotargado, como incapaz, pero que está muy claro que él quiso pasar por la plaza de San Pedro, porque ningún médico se lo habría aconsejado y ningún monaguillo vaticano se lo habría tampoco. Bueno, a lo mejor el monaguillo vaticano pudiera ser que sí se lo aconsejase, pero él quiso pasar por ahí, se le notaba que él quería pasar por ahí. Y eso que es la fuerza del amor, que va más allá incluso del propio límite físico. El amor es el camino de la redención, es la clave para la redención de la humanidad. Tanto el amor de Dios hacia nosotros como el amor que estamos llamados a dar a los demás. Ese es el camino que nos lleva a la esperanza. El amor cristiano, que no es un sentimiento superficial, sino una decisión radical de entregarse a los demás. Este amor, cuando se tiene de verdad, cuando es auténtico, es lo que nos redime y nos permite, siguiente paso, a abrir el corazón a la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no se puede imponer. Si yo te digo a ti, ten esperanza, la esperanza no se impone. O tú abres el corazón o la esperanza no se impone. Debe ser acogida con un corazón abierto. Por eso este capítulo reflexiona sobre la importancia de abrirnos a la esperanza, de no cerrarnos a las posibilidades que Dios tiene para nosotros y por lo tanto convertirnos en instrumentos de esa esperanza, dispuestos a creer que algo mejor está por venir
incluso cuando las circunstancias parezcan indicar todo lo contrario. Y como nos decía muy bien el padre Emilio, todo este caminar justamente encuentra un precioso espejo en Nuestra Señora, en la Santísima Virgen María, porque María es la madre de la esperanza. María Mater Spei se canta en latín. María, la madre de Jesús, es la madre de nuestra esperanza. Es un modelo perfecto. ¿Por qué? Porque ella aceptó la voluntad de Dios con total confianza, incluso cuando no entendía completamente el plan divino. María, madre de la esperanza, nos permite encontrar consuelo, fortaleza en su intercesión y en su ejemplo. María, madre del Salvador, es la madre de los creyentes y la guía de nuestro caminar de esperanza. Pero para salir a caminar hace falta una mochila. Y este es el último capítulo, que se llama así: una mochila para los peregrinos de esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que llevar en nuestra mochila en esta peregrinación del año jubilar y en la peregrinación más importante de la vida? Porque la vida cristiana es un peregrinaje y como todo buen peregrino debemos estar preparados. En nuestra peregrinación hacia la esperanza llevamos en nuestra mochila los desafíos y las bendiciones de la vida, pero también las virtudes que nos permiten caminar con confianza, la paciencia, el amor, la fe. Un capítulo que presenta la esperanza como una mochila espiritual que nos acompaña en nuestro caminar. Y al igual que un peregrino lleva consigo lo esencial para el viaje, los cristianos debemos llevar con nosotros la esperanza que nos sostiene en los momentos difíciles, que nos anima a seguir adelante, que nos recuerda que nuestra meta final es estar con Dios para siempre. Una mochila que no solo contiene la esperanza, sino también la fe, la caridad, la fortaleza. Por eso termino diciendo que el propósito de este libro es acompañarles en un camino de renovación interior, donde cada uno de nosotros puede encontrar a su modo, en sus circunstancias, desde su propia experiencia, una luz de esperanza que nunca defrauda. También es un llamado a vivir el jubileo con un corazón lleno de fe y esperanza y a transformar nuestra vida en una peregrinación hacia Dios, hacia el amor y hacia la vida eterna. Ser capaces de esto, ¿no? Una última frase del Papa Francisco en la homilía del Sábado Santo que dice, un hombre que se iba a morir 2 días después. Ojo, obviamente él no tenía por qué saber que se iba a morir 2 días después, pero es de pronto por eso digo que estas son cosas que se leen de atrás hacia adelante, o sea, no se leen, digo, de adelante hacia atrás, perdón, no se leen estas cosas como casualidades, ¿no? Por algo pasan las cosas. La última frase de esta homilía decía, hagámosle espacio a la luz del resucitado. Él no sabía que se iba a morir el domingo de resurrección, el lunes de Pascua. Y termina diciendo, hagámosle espacio a la luz del resucitado y nos convertiremos en constructores de esperanza para el mundo. ¿No? Y quizá el símbolo de esto es esa foto en el Vaticano de 2 presidentes sentados en 2 sillas hablando sobre la guerra en Ucrania. ¿Casualidades? ¿Coincidencias? Cada uno que le ponga lo que quiera. Al final de este camino, no solo somos caminantes, somos buscadores de destinos. La vida eterna, con su promesa de plenitud y felicidad, nos invita a vivir con propósito y a comprometernos con la dignidad humana y la creación. Que nuestra peregrinación sea un testimonio vivo de esperanza, una levadura que fermente justicia y concordia en el mundo. Y así, al mirar hacia el horizonte, llevemos en nuestra mochila no solo nuestras propias esperanzas, sino también las de aquellos que más lo necesitan. Que cada paso que demos sea un acto de amor y solidaridad y que al final de este año santo podamos decir con certeza que hemos contribuido a dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Ojalá que este libro no sea un peso en la mochila, sino un empuje para poder seguir encontrando la esperanza. Y de veras, 1000 gracias por estar hoy aquí en la presentación del libro. Gracias.
Muchas gracias, Padre Cipriano, por invitarnos con estas reflexiones a leer el libro y reflexionar también en que cada día es una oportunidad para vivir en plenitud. Muchas gracias. Tenemos un brevísimo espacio para preguntas. Si hay alguna pregunta, que nos puedan levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. De streaming tampoco tenemos preguntas. Ok, perfecto. Entonces, cerraríamos con una reflexión final de nuestros invitados para cerrar esta presentación del libro. Si alguno, comenzamos con la maestra Isabel Ruilova. Me pasan micrófono para la maestra y para el… Gracias. Pues nada más subrayar, ¿no? Que después de haber estado aquí, al cruzar por esa puerta no nos podemos ir iguales. Tenemos que saber un poquito mejor, a través de ese faro que es la esperanza, hacia dónde tenemos que caminar. Y el camino hacia la capilla está bastante bien marcado, ¿no? Entonces, tengamos ese faro de esperanza bien claro y aprovechemos las ofertas del Buen Fin que nos ofrece la iglesia. Nada más. Bueno, invitarnos a todos a vivir esa esperanza. La esperanza ya la tenemos. Es una virtud teologal que Dios nos ha regalado en el bautismo y yo creo que eso lo tenemos que hacer vivir. Y en el libro aquí hay algo muy hermoso porque nos habla de caminar desde la paciencia, ¿no? A veces dice aquí, la paciencia ha sido relegada por la prisa, la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita. Yo creo que tener esa paciencia para gozar de esa esperanza, sobre todo ser transmisores de esperanza en un mundo muy complejo, muy contradictorio, tenemos que ser faros de esperanza y la verdad, usen este libro para meditar también. Gracias. ¿Alguna última reflexión? Perfecto. Muchas gracias. Con esto agradecemos a nuestros invitados. Un segundo, por favor. Por su participación en esta presentación del libro Rumbo a la Plenitud, reflexiones en torno a la esperanza. Nuestra maestra Isabel Ruilova, muchas gracias por haber participado. Padre Emilio Díaz Torre, al rector de la universidad, Padre Cipriano. Y bueno, pues el rector, en agradecimiento por esta participación que tuvieron nuestros invitados, quiere hacer entrega de un pequeño obsequio y la constancia, y pido por favor que si puede pasar nuestra directora de biblioteca, la maestra Alma Cázares, quien hará la entrega de estos obsequios y constancias. Pues Isabel, muchísimas gracias por estas palabras y por haber con estos dar las primeras pues emociones y actividades para este gran papel de las letras que queremos hacer extensivo, y qué mejor que en estos momentos con estas lindas reflexiones sobre el libro del Padre Cipriano. Isabel, muchas gracias. Gracias, Alma. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y es un pequeño lucho. Uy, qué suerte. Gracias. Y Padre Emilio, pues un gusto también conocerlo y pues muchas gracias por todo el apoyo y la presencia en este importante libro para nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre. Segundo libro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados, y para concluir, queremos invitarlos a que vivan el papel de las letras y la biblioteca como un espacio para viajar en el conocimiento, explorar su creatividad y echar a volar su imaginación. Los esperamos con los libros abiertos. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra gran celebración. Gracias.